Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy, titulado El tiempo del fin, parte 1, porque este tema es tan complejo que va en dos partes y yo les invito a que sean pacientes y que lo vean hasta el final. También doy la bienvenida a Itamar, que nos acompaña hoy. Hola a todos y bienvenidos, y bueno, es un placer compartir un nuevo video con ustedes. También agradezco y doy la bienvenida a nuestros amigos de Veritate 4A, de una manera especial por los que nos ayudan en la técnica, a Nicolás hoy, que está en la parte de producción, en la postproducción. Tenemos también a Isabel en la producción. Muchas gracias a todos por su ayuda, por sus oraciones y por su apoyo tan importante. Gracias a ustedes por su fidelidad. Y bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy como de costumbre, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en el tema anterior. Y en el tema anterior estuvimos hablando de Daniel 11, 36 al 39. Bueno, durante algunos videos estuvimos avanzando poquito a poquito y muchos de ustedes tal vez podían estar un poco impacientes, pero en el último video, y les recomiendo que si no lo han visto, que lo vuelvan a ver, que vayan atrás y lo vean, es muy interesante porque nos habla de lo que sucedió en la Revolución Francesa y se nos habla del rey que hará su voluntad y se ensoberbecerá contra todo Dios. Y explicamos cómo esto sucedió efectivamente durante la Revolución Francesa, cuando los revolucionarios franceses impusieron el ateísmo en Francia. Y también más adelante dice el versículo 37, ni del amor de las mujeres tendrá respeto, ¿no? Es decir, de que iban a cambiar la legislación, la ley en torno al divorcio, y el derecho de divorcio se hizo algo mucho más accesible, y al facilitar el proceso de divorcio muchas mujeres se vieron abandonadas por sus maridos y muchos huérfanos, que no eran huérfanos realmente, muchos niños fueron abandonados porque las mujeres que se casaban de nuevo, los maridos les imponían que abandonaran a sus hijos del matrimonio anterior. Y había muchos niños que eran abandonados de esta manera. Esto los llevó a ellos a una gran situación social, una situación social muy complicada. Y el versículo 38 nos habla de que finalmente va a honrar a un Dios, y explicamos la historia de un cierto Robespierre, Maximilien Robespierre, que impuso una adoración diferente, que es el deísmo. El deísmo. ¿Y qué pasó con Robespierre, Itamar? Pues acabaron ejecutándolo. Efectivamente, ese asunto duró solo un año porque Robespierre, como lo dijo Itamar, fue decapitado. A su decapitación, pues, se acabó todo este proceso. Pero en el versículo 39 también nos explica de que él va a repartir por precio la tierra. Esto es muy interesante porque efectivamente eso fue lo que sucedió en la Revolución Francesa. Cuando ellos tomaron el poder, el Estado estaba arruinado porque la monarquía había gastado casi todos los recursos en poder defenderse de la revolución, y para ellos poder hacer funcionar el nuevo sistema de gobierno necesitaban dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Expropiaron las propiedades de la Iglesia Católica y de los nobles, y como eran grandes parcelas de terreno, lo que hicieron fue dividirlas en pequeñas parcelas y venderlas en subasta pública. Y de esta manera ellos recogieron una gran cantidad de dinero que les permitió financiar el nuevo sistema de gobierno que ellos estaban imponiendo. Entonces, es interesante cómo la profecía en Daniel 11, 36 al 39 nos describe la historia de Francia y cómo ellos expulsaron la Iglesia Católica, impusieron el ateísmo e hicieron todas estas cosas que se cumplieron según la historia al pie de la letra. Es muy interesante. Ahora, vamos a hablar ahora del tema del tiempo del fin. Es que el asunto del tiempo del fin, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero en internet hay un montón de temas acerca del tiempo del fin. Y hay personas que están muy acertadas en lo que dicen, pero no todos. Hay también diferentes teorías. Y la idea es de entender este tema según el contexto bíblico puro y tener herramientas para comprenderlo. Entonces, uno de los textos emblemáticos acerca del tiempo del fin es Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí se anuncia de que la visión de Daniel es para el tiempo del fin. Esto es muy importante porque si nosotros lo entendemos de esta manera, significa que el contexto de esa visión, todos los mensajes de Daniel 8 anuncian el tiempo del fin, y vamos a verlo. Es muy interesante, vamos a verlo en curso del tema. Hay otro texto que nos habla del tiempo del fin, Daniel 8, 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Wow. Y Daniel 12, 4 nos agrega un elemento más que es muy interesante, y yo cambié de colores aquí los textos para resaltarlo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es una cosa interesante porque este libro de Daniel fue de dominio público. En el tiempo de Cristo ellos conocían. ¿Cómo que fue cerrado? ¿Qué significa esto de cerrado? ¿Por qué dice que el libro está sellado?
Eso es un lenguaje simbólico que nos dice que la comprensión de este libro va a ser parcial y que hay partes del libro que no se van a entender sino hasta que llegue un tiempo llamado ¿cómo? Tiempo del fin. Exactamente, el tiempo del fin. Esto es interesante. ¿Qué es el tiempo del fin? Para muchas personas el tiempo del fin y el fin del tiempo Es lo mismo. es lo mismo. Y cuando se habla del Apocalipsis y que habla del retorno de Cristo y la destrucción de la tierra y la creación de una nueva, se dice que es el tiempo del fin. Pero esto es falso desde el punto de vista bíblico. Es el fin del tiempo. Ese es el fin del tiempo. Y es más, es el fin del tiempo de gracia también. Eso lo vamos a aprender en el curso del tema de hoy. Último texto que nos habla también de cerrar y sellar las palabras, lo encontramos en Daniel 12:9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué el ángel le dice esto a Daniel? Sencillamente porque Daniel estaba pidiendo entender. Hay que saber que él mismo no entendía la totalidad de las palabras que estaba escribiendo en ese libro. Sucede a muchos profetas que ellos dicen algo y no lo entienden sino después, o no lo entienden. O nunca lo entienden. Porque esas palabras son escritas para las generaciones que siguen. Y esto es importante entenderlo. Entonces, aquí una vez más cierra, dijo, anda, ya, quédate tranquilo, no pidas más, no preguntes más. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Okay? Es interesante. Entonces, conclusión. El libro de Daniel es un libro que está sellado. Ahora la pregunta es que todos los libros proféticos de la Biblia son sellados. No. No. Vamos a dar un ejemplo de un libro que no está sellado y que lo dice abiertamente. No está sellado. Es el libro del Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 22:10? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? Tiempo del fin. Interesante. Entonces, hay un libro que está sellado y que no va a ser entendido sino hasta el tiempo del fin, y el libro de Apocalipsis no está sellado. ¿Por qué? Porque el tiempo del fin está cerca. Eso es interesante. Entonces, el Apocalipsis no es un libro enigmático que nadie puede entender. Por definición, el Apocalipsis es un libro abierto que no está sellado. Una cosa importante, no se puede entender solo con la sabiduría humana, pero sí se puede pedir la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo nos puede revelar lo que esto significa. Esto es un elemento fundamental. Vamos a hablar del tiempo del fin en diferentes generaciones, porque el tiempo del fin no solamente se da en la historia que es narrada en el tiempo de Daniel, y vamos a ver de que el tiempo del fin es un proceso repetitivo en las diferentes generaciones. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reheré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Esa es la historia de qué? Es la historia del arca de Noé. Del arca de Noé, del diluvio, pero es la historia justo antes. Esta es la historia que me explica por qué vino el diluvio. Es el prólogo. Exactamente, es el prólogo. Y es interesante. Aquí está en azul los elementos claves. Y los colocamos, hicimos a propósito de colocarlos para que ustedes puedan identificarlos rápidamente en el texto, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas que toman para sí mujeres. Para muchas personas y muchas iglesias enseñan de que estos hijos de Dios son los ángeles. Los ángeles son hijos de Dios, sí. Esto ya lo habíamos estudiado en la serie Lo que no sabías acerca del Mesías. Exactamente, y es muy interesante porque podemos ahorita retomar un poco y yo quiero explicar para nuestros amigos que de pronto no han visto la serie Lo que no sabías acerca del Mesías, que también es una serie que les recomiendo, es muy importante. Quiero explicarles este texto porque los hijos de Dios, cierto, son los ángeles, pero no son los únicos hijos de Dios. Hay otros hijos de Dios que es el pueblo de Dios en la tierra, es decir, son esos escogidos. Desde el tiempo de Set, que fue el hermano que nació después de la muerte de Abel, en reemplazo de Abel, y Set, los hombres empezaron a adorar a Dios y se restablece esa línea que son los hijos de Dios. Y una cosa interesante de que en este texto se nos dice que los hijos de Dios se unen con las hijas de los hombres. ¿Cuáles son las hijas de los hombres? Son los descendientes de Caín. ¿Okay? Y esto es muy importante.
Los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. Y significa esto muy sencillamente de que la iglesia, o sea, el pueblo remanente, el pueblo escogido va a apostatar. Estas uniones en yugo desigual los van a llevar a abandonar su fe que los caracterizaba. Y como resultado, la maldad se aumenta hasta tal punto que en la segunda parte, en el versículo 5 dice, la maldad de los hombres será mucha en la tierra. Dios decide destruirlos. Y al final, el texto, pero Noé halló gracia ante los ojos. Es decir, que tenemos el contexto exacto de lo que va a suceder. Pero también hay una profecía que está en la mitad, versículo 3, dice, serán sus días 120 años. Bueno, como esto es una profecía y que hay un periodo de tiempo, entonces debe ser una profecía de tiempo. Y vamos a hacer la gráfica que corresponde a esa profecía de tiempo y vamos a colocar aquí solamente los 3 versículos que son claves, pero bueno, todos son importantes, pero estos son particularmente especiales para explicar. Y vamos a empezar con una línea de tiempo y esta línea de tiempo arranca, por favor no se sientan sorprendidos, pero estas son cronologías de teólogos muy conocidos basados en las genealogías que están en la Biblia. Yo tuve la oportunidad de verificar algunas de estas cronologías y la que me parece más acertada, según lo que yo entiendo, es esta que dice que en el 4004 fue creada la Tierra. La Tierra fue creada en el 4004 según esta cronología, pero bueno, esto es un detalle. Ahora, viene un periodo en el cual aparece después de Set. Obviamente viene la creación, el pecado, el asesinato de Abel, el nacimiento de Set, y durante ese periodo hay un pueblo que adora a Dios, están puros. Pero llega un momento en que se unen, se empiezan a unir a las hijas de los hombres, empiezan a haber matrimonios cruzados, y esto lleva a un periodo de degradación o apostasía. Entonces el poder, esta la línea, representa la intensidad espiritual del pueblo de Dios, llega a un punto crítico donde está la línea aquí al final. Entonces aquí empieza el llamado de Noé y este periodo se llama el tiempo del fin. Y yo voy a explicar por qué. Una cosa característica en el tiempo del fin es que en el tiempo del fin se termina un periodo profético muy importante e inicia otro muy importante. Es decir, un periodo de transición entre 2 temporadas, pero también era el anuncio de algo que se llama el fin del tiempo o el fin del tiempo de gracia para una generación. ¿Qué es el fin del tiempo de gracia? Es cuando ya un grupo no va a ser perdonado y entonces aparece la noción de una puerta que se cierra, pero también una puerta que se abre. La puerta del arca se cerró para los que estaban afuera, pero se abrió para los que iban a entrar. Entonces se abre primero para un grupo, se abre para que entren y para otro grupo se cierra para que no entren. Esta es la dinámica. Entonces siempre hay ese elemento de una puerta que se cierra y dice, y serán sus días 120 años, como lo vimos en el texto anterior, 120 años desde el llamado de Noé hasta el diluvio. Doble profecía. ¿Por qué? Porque después del diluvio, recuerden, si los que conocen, bueno, el texto, y si ustedes no lo conocen, yo les invito a que lo vayan a leer en la Biblia, es muy interesante. Después del diluvio, todas las plantas quedan arruinadas, solamente unas pocas sobreviven. ¿Y qué hay para comer? Nada. Antes del diluvio la gente no comía carne, en todo caso Dios no lo autorizaba. Pero Dios le dice a Noé, de los animales limpios, lleva 7 parejas. De los impuros, una sola. Es decir, los que no se pueden comer, los reptiles serán una sola pareja. Si se los hubiera comido, pues hubieran dejado de existir. Sí. Pero los animales limpios sirven para hacer un sacrificio de paz y para alimentar a Noé y a su familia el tiempo que la tierra pueda producir. Y desde ahí Dios autoriza al ser humano a comer carne. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí la longevidad empieza a bajar y se estabiliza más o menos en 120 años. Por eso esta profecía tiene doble cumplimiento. 120 años para que caiga el castigo y también 120 años de longevidad después del diluvio. Un detalle interesante. Entonces así explicamos el tiempo del fin. El tiempo del fin es cuando se anuncia un periodo de prueba. Esa generación tiene una prueba y esa prueba siempre es un mensaje y ese mensaje decide quién entra, quién sale. ¿Cuál era el mensaje en la historia de Noé? Viene un diluvio, Dios me mandó a construir un arca, era un mensaje de misericordia, ellos tenían que aceptar ese mensaje. Pero de esa generación nadie aceptó sino su familia. Así también van a ser minoría aquellos que acepten el mensaje de salvación en el tiempo final. Otro tiempo del fin. Vamos a hablar de otro tiempo del fin que ya lo hemos estudiado un montón de veces. Y digo, si ustedes quieren aprender más, en la serie Lo que no sabías acerca del Mesías está explicado en detalle. En esta misma serie hemos tocado este texto. Es un texto muy importante en los estudios proféticos. Daniel 9, 24 al 27 nos dice lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es interesante, algunos textos claves de aquí, 70 semanas, ya lo hemos dicho un montón de veces en profecía, un día por año. Profético equivale a un año literal. Es decir, una semana, ¿cuántos días son? 300. 7 días. Una semana, sí. La semana bíblica es de 7 días. Los revolucionarios franceses establecieron una semana de 10 días, pero eso no funcionó. Pues volvieron a la semana de 7. Pero la semana tiene 7 días. Entonces, 7 días de una semana profética son 7 años. Y aquí hay 70. 7 por 7, 49, 490 años. Me habla del periodo de 490 años que están determinados. En el original hebreo, esta palabra que está allí en azul es el verbo hatach, que significa cortar. ¿Pero de dónde? De la profecía de Daniel 8, capítulo anterior de Daniel, que nos habla de una profecía de 3200 tardes y mañana. En el libro de Génesis dice que fue la tarde y la mañana, el día primero, la tarde y la mañana, el día segundo, etcétera, etcétera. Entonces, una tarde y una mañana es un día. Entonces, 2300 días proféticos son 2300 años literales. ¿Qué significa esto? Voy un poco rápido, por favor, ténganme paciencia, pero si tienen preguntas también no duden en hacerlas. De las 2300 años de la profecía de Daniel 8, se cortan o se determinan para el pueblo de Israel 490 años, es decir, 70 semanas de años. Y esto es importante, y el punto de partida se da aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, que el punto de inicio para esa profecía de tiempo, tenemos el periodo y tenemos el punto de inicio, podemos llegar al punto final. Podemos también definir los diferentes puntos intermediarios de esa profecía. Es muy interesante. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62, ¿cuánto es? 69. 69, exacto. Entonces, 69, entonces ¿cuánto nos faltaría para completar las 70? Una semana. Una semana. Y aquí de todo se habla, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. O sea, aquí ya se habla del Mesías y que va a morir después de ¿qué? De las 62 semanas, que van seguidas de... Es decir, 62 porque viene un periodo de 7, después 62, entonces cuando se habla después de las 62 semanas, es el fin de la semana 69. Después de la semana 69, en el transcurso de la semana 70, se quitará la vida al Mesías, es lo que me dice la profecía. Y después dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto es? El pacto de Abraham, que va a ser confirmado con muchos, ¿de quiénes? De los hijos de Israel, que se le ha confiado el pacto. Lo va a confirmar con muchos, pero no con todos. Porque lo dice, y por otra semana confirmará el pacto con todos. No dice con todos, dice con muchos. Entonces, como es con muchos, significa que de allí va a salir un pueblo, va a haber un principio de separación. Algunos van a aceptar, otros no. Y en los evangelios, Cristo habla mucho de ese principio de separación, que es también principio de juicio. Juzgar es separar lo bueno de lo malo, etc. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Por qué a la mitad de la semana? Porque dice, después de las 62 semanas, es decir, en el transcurso de la semana 70, se le va a quitar la vida al Mesías. Pero aquí nos dice cuándo. Es exactamente a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después de ese periodo. Y vamos a ver cómo la historia corrobora de que esta profecía habla literalmente y precisamente del ministerio de Cristo, del bautismo de Cristo, de la crucifixión de Cristo, de la historia de la iglesia primitiva, hasta el año 34, cuando se termina este periodo. Vamos a verlo en gráficas, que es mucho más fácil de explicar. Una vez más, cogimos solamente algunos pasajes del texto para que ustedes los tengan en visual aquí y vamos a explicar. Si nosotros colocamos una línea de tiempo y vamos a hablar en detalles de la última semana. 70 semanas, 490 años de Daniel 9:24 comienza en el año 457. ¿Por qué en el año 457? Es el año en que se dio el decreto para volver a construir el templo por el rey Artajerjes. Exacto. Y de una manera más precisa, Jerusalén, los muros de la ciudad y la plaza. Entonces, esto es un punto de partida. Y si nosotros calculamos
Del 457 en adelante llegamos al año 34. 34. Son 457 antes de Cristo, atención. Antes de Cristo. Llegamos al año 34. Realmente llegamos al año 33. Pero como pasamos por un año matemático que es el año cero, y sobre esto del año cero pueden encontrar muchos detalles en esta serie, pero también en la serie Lo que no sabías acerca del Mesías, explicamos bien este fenómeno. Entonces, se agrega uno para corregir un error matemático que es engendrado por el hecho de que el año cero nunca existió. Nos lleva al año 34 después de Cristo. Ya tenemos cuando se termina ese periodo que fue determinado sobre el pueblo de Daniel, que es el pueblo de Judá. Ahora, la semana 69 se termina en el año 27 después de Cristo y se da el bautismo de Cristo. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto, el Cordero de Dios. ¿Y por qué el Cordero? Ahora Jesús no estaba disfrazado de Cordero. Jesús iba a cumplir la función del Cordero. ¿En qué momento? Como lo dijimos hace un rato, a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de este periodo de tiempo entre el año 27 y el año 34. Vamos a ver. Entonces, según esto, el tiempo del fin para esa generación empieza con la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Cristo, porque es a partir de allí que Jesús empieza su ministerio público. Cosa interesante. Y a la mitad de la semana, es decir, justo en la primavera del año 31, Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. Y una cosa muy interesante es de que él muere, dice consumado es, y muere justo en el momento en que ellos van a hacer el sacrificio del Cordero Pascual de ese año, que tenían que hacerlo en el templo para empezar la festividad de la Pascua. Lo interesante es que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo y en ese momento el santuario queda profanado y tienen que hacer un rito de santificación del santuario, de consagración del santuario, para poder celebrar la Pascua ese año. Entonces no la pueden celebrar en el día en que cae, y de paso Dios preveyó esto en el esquema profético y en la ley ritual sobre la Pascua. Está dicho que si por alguna razón no se puede celebrar en la fecha, se puede celebrar antes y se puede celebrar después de la fecha. Jesús la celebró antes con sus discípulos porque él era el Cordero Pascual. Y los judíos la tuvieron que celebrar después porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rasga el velo del templo y acaba la ley, el ritual en cuanto a su función de representar a Cristo. Es decir, de que ya no tiene objetivo, ya no tiene sentido observar la ley ritual, no tiene sentido observarla, pero tiene sentido estudiarla para ver lo que esto significa. Es decir, que a partir de ahí hace cesar el sacrificio de la ofrenda, él hizo cesar el sacrificio de la ofrenda cuando murió en la cruz del Calvario. Esto es muy importante. Entonces, para volver a ese punto, ahora, si continuamos, nos habla de que confirma el pacto con muchos durante una semana, claro, del año 27 al año 34. ¿Por qué? Porque hasta el año 31 Jesús hace su obra directamente él, pero a partir del año 31 son los discípulos. Viene el Pentecostés, viene la predicación de Pedro con 3,000 personas que se convierten, etcétera, etcétera. Todas estas cosas suceden hasta el año 34, y en el año 34 es el fin del tiempo. El tiempo del fin inicia el año 27, fin del tiempo en el año 34, ¿para quién? Para Israel como nación. Fin del tiempo de gracia. Una puerta se abre para los gentiles, una puerta se cierra para el Sanedrín y los líderes religiosos del pueblo de Israel. Esto es muy importante entenderlo, y aparentemente hay un periodo de calma relativa. Después del año 34 ellos siguen viviendo su vida como si no hubiera pasado nada. Lo mismo sucedió con el arca, de paso. Vemos que Noé y su familia se encerraron, estuvieron 7 días allí, 7 días en el arca y no pasaba nada. Y ellos se burlaban, los que estaban afuera. Están locos, se encerraron y no va a pasar nada. Pero después de los 7 días empezó el diluvio. Y así también, el año 34 llega, se cierra la puerta de la gracia y aparentemente están tranquilos. Pero en el año 70, ¿qué sucede? Destrucción del Templo de Jerusalén. Exactamente, destrucción del Templo de Jerusalén. Los judíos son esparcidos por todo el Imperio Romano en una gran persecución, y esto lleva al fin de esa ley ritual que era respetada, era observada en el Templo de Jerusalén. Cosa interesante que para muchos cristianos que no conocen las profecías y no conocen el rol de la ley ritual, no conocen la importancia del mensaje ritual de los servicios del templo, para ellos es indispensable que el templo físico sea restaurado antes de que Jesús regrese. Pero esto es, digamos, imaginación de ciertas personas porque no está basado en ningún texto bíblico que lo corrobore. Entonces, una comprensión equilibrada de la Biblia nos lleva a entender estas cosas. Entonces, en resumen, aquí vemos
el tiempo del fin, vimos el tiempo del fin, el tiempo de Noé, un inicio de periodo de prueba para una generación, un mensaje que les es dado para que los pruebe, para que se salven o se pierdan, y un fin del tiempo de gracia, cuando una puerta se cierra para unos y se abre para otros. También lo vemos aquí en el tiempo de Jesús, ¿sí? Entonces el tiempo del fin es el inicio de un periodo y el fin del tiempo o fin de tiempo de gracia es el final de un periodo. Exacto. Ahora, hay tiempos de gracia, hay fines de tiempo de gracia y hay fines de tiempo de gracia. Explico. El fin del tiempo de gracia en las líneas anteriores era el fin de tiempo de gracia para una generación. Ahora, cuando llegamos a la última generación, que es la generación de la escatológica de Apocalipsis, cuando llegamos a la última generación, la profecía no describe otro periodo que comienza. Significa que cuando llegamos a la última generación, ¿qué queda después? Nada. Nada. Entonces ese fin del tiempo de gracia es el último fin de tiempo de gracia. Desde ese punto de vista, todos estos fines de tiempo de gracia, es decir, la puerta del arca que se cierra, el apedreamiento de Esteban y la predicación del evangelio de los gentiles por Saulo, que después se convirtió en Pablo, son símbolos de ese fin de tiempo de gracia que lleva al cierre de la gracia definitivo para la humanidad. Es el fin de la historia de esta humanidad. Entonces, lo que queremos explicar con esto es de que todos estos fines de tiempo de gracia son símbolos y que nos ayudan a entender mejor el último fin de tiempo de gracia, que es el real, el definitivo, pues todos son reales, pero este es definitivo para la humanidad. Bueno amigos, todas las cosas buenas tienen un fin y hemos llegado al fin de este video. Espero que les haya agradado, que lo hayan encontrado útil. Le doy las gracias a Itamar que nos acompañó en la grabación hoy. Bueno, ha sido un gusto y los esperamos para el próximo video. Gracias también a nuestros equipos de Veritate 4A, muchas gracias. Y gracias a ustedes por su fidelidad. Ya saben, si este video les gusta, no deben darnos un like, en compartirlo y hacer sus preguntas y comentarios en el chat. Sacaremos tiempo para responder con mucho gusto. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos dentro de 15 días con el final de esta sección llamado El tiempo del fin. Bye bye.